little review about the previous class that we have, and we were talking about what? Mhm. We were talking about the simple past. All right. If you have questions, people, about the simple past, you can let me know. I will start with the presentation, and we're going to have this presentation is already on campus. Okay. So after that, I have these little presentations, so you can ask me questions and we can check the little homework that I assigned you yesterday. So let's start now with this little presentation. Let's see. Okay. And just tell me if you can see it. Can you see it? ¿Ya podemos ver? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Look at this. We're going to have a little review about the simple past. Simple past. Let's define what is the simple past. Let's say that we're going to use the simple past when we talk about what? We use the simple past to talk about what? For When something that happened once in the past. So when something happened once in the past, it's already finished, that action. Okay? So here we have an example. And the first example, it says, I met my wife in 1983. Okay, I met my wife in 1983. For example, you can ask your father, Dad, when did you meet my mom? And he answered you, I met my wife in 1983. Okay, what kind of verb we have here? It's a simple past verb. Do I need another verb there? No, at this point. Okay, another example that we have is we went to Spain for our holidays. Okay, maybe in the holidays, okay, these people planned before going to Spain, so they went, or we went to Spain for our holiday. That is the simple past. Basically, when we talk about the simple past, is something that happens once in the past. Okay, that is something that happened once in the past. Met and went. That is telling us that we're talking about the simple past. Continue with the simple past. Okay, we have more examples. Okay, what are the examples that we have here? Let's look at this one. Examples. I ask a question to you. So look at this question. What did you do yesterday? What did you do yesterday? That is a simple question that we can ask, okay? And remember, this question, it's an open question. We have a WH question. Okay, so the teacher Erica is asking you, what did you do yesterday? Now you say, I saw a movie yesterday. I studied English in the afternoon. I watched soap operas. I went to the mall. Those are my relevant activities that I did yesterday.
Okay, what is the question that we're going to do? To telling us, okay, or asking about the future. Look at this. What did you do yesterday? So I can change the question and I can say, what did you do last month, for example? What did you do on your last vacation? So we can change it. You can give an explanation, but the first thing that we do, okay, as a student is, hey, for example, I ask you to someone, what did you do yesterday? And the first question, that you listen the first question and you say the answer, nothing. I slept. Okay, that is not an answer because we have different activities during our date, ¿ok? Por favor, no me vayan a contestar eso cuando yo les pregunte, what did you do yesterday? Nothing. Eso es lo primero que decimos. Eso no es una respuesta. Nosotros tenemos que dar una respuesta. Ok, a tip. Un tip que pueden hacer ustedes cuando se les viene una pregunta en mente. Ok, what did you do yesterday? Primero podemos comenzar a lo que nosotros le llamamos brainstorming. Podemos empezar a tener una lluvia de ideas. ¿Cuál sería una lluvia de ideas? Por ejemplo, en ese caso, déjenme abrir un Jamboard acá. Yo solamente les voy a explicar. Ok, los voy a invitar a ustedes si quieren ingresen, pero van a ser como lectores, no se preocupen. All right. This is just a board. Okay, so the first question is, what did you let me see. Let me erase this. Okay. If you don't want to get into the Jamboard, don't worry. Si ustedes no quieren entrar al Jamboard, no se preocupen. Solo se les envió automáticamente porque lo abrí desde acá. Entonces, yo puedo poner la pregunta, ¿verdad? Okay. Ya les voy a dar acceso. Permítanme. Porque no les va a dar acceso. No sé si pueden escribir ahorita ustedes ahí. Traten, chicos. No, ¿verdad? No les da acceso para escribir. ¿Les da no, o no? No, ¿verdad? No les da acceso para escribir. Solo lectura, dicen. Solo lectura. Espérenme, quiero ver si los puedo hacer. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Voy a tratar de... Aquí está. Ok. Hoy sí yo creo que ya lo va a poder dejar. Okay. This is a question. What did you do yesterday? Okay. Let's start brainstorming. ¿Qué significa un brainstorming? Acá no me va a poner oraciones. Es lo que se le viene a la mente. ¿Qué acciones? Puede ser acciones en presente, ¿verdad? Las acciones que se les vengan a la mente. Vamos a ver. Vamos a ver los que tienen. What did you do yesterday? Ya tienen acceso, ya pueden escribir. ¿Qué hicieron ayer? What did you do yesterday? Pueden escribir en español, pueden escribir en inglés, pueden escribir el verbo en pasado. Escribamos solamente los verbos, las acciones. Puede ser en pasado, en presente o en español, como se les venga a la mente. What did you do yesterday? Veamos. Por ejemplo, in my case, I can say, okay, in my case, work. That is my case. What about you? What did you do yesterday? In my case, work. Okay,
Cook. Very good. Watch TV. Okay, watch TV. You can write it down. Study. Is that someone? Cook, work, study. You can write it down in Spanish if you want. Okay. Work, cook, study, take a shower. That's very important. Take a shower. Very good. Take a shower. What else? ¿Qué más hicieron? ¿Qué más hicieron el día de ayer? ¿Qué más hicimos? Comer. Muy bien, comer. Eat. Study, eat. Take a shower. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Tengo 16 de ustedes acá. Sleep, read. Very good, very good. Muy bien. Ok. Entonces, ya que tenemos la idea, now that we have the idea, eat, sleep, study, very good, read, exercise, great, exercise. Let me put it here, exercise, exercise, what else? Okay, let's leave it there. Only with that information that we have. Solamente con la información que tenemos. Okay. Brush the teeth, play soccer. Brush the teeth, play soccer. Okay. Listen to music. Very good. Okay. Now that we have the actions, listen to music. What else? No more. Okay. Very good. Okay. Now that I have the action, this is a brainstorming. Si se fijan acá, chicos, acá tenemos una lluvia de ideas. Watch TV. Esa lluvia de ideas nos va a ayudar a ¿qué? A organizar nuestras oraciones. Veamos ahora. Ahora voy a pensar en pasado. Esas actividades las realicé yo. Ahora yo digo que yo trabajé ayer. Ay, ¿qué hiciste ayer? Le dice. Yo trabajé ayer, le dice. Ok. Entonces, what is going to be the first thing that I'm going to put in a sentence? What is going to be the first thing that I'm going to put in a sentence? The subject. The subject. Okay, so I'm going to say I. Okay, now that I identified the verb that is work, okay, so what is the simple past of work, people? Worked. Worked. ¿Qué le hacemos ahí? ¿Será un irregular o regular verb? A regular verb. It's a regular verb. So it says, I work, okay, yesterday. Yesterday. Oops. I work yesterday. Okay. So basically, I'm saying what I did. Look at this one. Let's pay attention to this thing here. Worked. Okay. What happened with this word? ¿Qué pasa con ese verbo? Okay. We're talking about what? We're talking about in simple past. Okay. Simple past. Work. I work yesterday. I work yesterday. Okay. Questions with these ones. Preguntas con esto, chicos. ¿Qué será difícil acá? Vale, ahora voy a decir que ella cocinó un pastel. ¿Cómo lo diría?
Nosotros tenemos el verbo cook. Ella cocinó un pastel. ¿Cómo sería? Si alguien quiere, lo puede escribir aquí acá, en el Jamboard. Les voy a dar acá. Cook. Ella cocinó un pastel. ¿Cómo sería? Ajá, les doy acá. Cualquiera de ustedes lo puede escribir. She, Ajá. she cooked Ahí pueden escribirlo. a cake. Ok, lo pueden escribir en el Jamboard. Ok. Muy bien. Muy bien. She cooked a cake. Perfect. Ok. Ahora bien, ¿cómo diríamos ahora que ya tenemos esto? Él comió una rebanada de pastel. Él comió una rebanada de pastel. Ajá. ¿Quién se atreve a escribirlo aquí en el Jamboard? Él comió una rebanada de pastel. How do you say rebanada in English? ¿Cómo decimos rebanada? Slice. Very good. Okay. So, someone who wants to try. Alguien que quiera tratar. Él comió una rebanada de pastel. No importa si hay 2 personas o 3 las que las quieren escribir. No hay ningún problema. Las pueden escribir ahí. Ajá. He ate a slice of cake. Very good. He ate a slice of cake. Yes, I can see that too. He ate a slice of cake. Perfect. Look at this one. We're talking about actions in past. Okay. Now while we have the actions in past, let's look at the other thing that we have. Okay. What's the other thing that we have here? We are going to continue with this one. Presentation. Okay. So we have the examples, or the same examples that we have there in the Jamboard. Okay, what did you do yesterday? Now, remember that we have 2 types of verbs. In simple past, we have the regular verbs and irregular verbs. The regular verbs, as we talked about before, so in the regular verbs, just we're going to add the ed, or we can identify the verbs because they have the ed in the verb. Okay, for example, we have 3 verbs here. Start, started. Kill, killed. Jump, jumped. Okay, so we have these 3, okay? These 3 verbs here. Those are in simple past, but there are regular verbs. Now, I'm asking you, what are the 3 pronunciations of the regular verbs, people? What are the 3 pronunciations for regular verbs? With T, and with ID. With ed. Okay. With okay. ID. Okay. Very good. Ed. The pronunciation ed. Perfect. Okay. So here, basically, we're talking about the same verbs, past verbs. The only difference is that they have the last pronunciation of the, okay, ed change. After that, let's say this. These are the rules. Okay. Number 1, it says, to form the past tense of verb, we're going to add ed at the end of the root of the form verbs. Okay.
Siempre a la mayoría de los verbos en pasado, cuando sean regulares, le vamos a agregar el ed al final. ¿Ok? Can I say buy it? Buy it? Can I say buy it? Can I say that? No. No. What is the correct form? So I have this verb, buy. Can I say buyed? That's my question. Can I say that? No, Yes teacher. or no? No. No. Why not? Because it's a irregular verb. Because it's a irregular verb. Very good. So what happened here? We cannot add that. What's the other rule that we have? If the verb ends in E, okay? For example, we have jump becomes jumped and talk becomes talked. The second rule, it says that we're going to add E. Okay, if the verb ends in E, just we're going to add the letter V at the end. For example, look at this one. We have examine becomes to examined. Danced, danced. Okay, another verb that's ending with E. That happened. Okay, can I use this other verb because it's ending in E? As an example, say. Puedo usar ese verbo como regular porque termina en una E. Yo solamente le voy a agregar una D. No. Right? So this verb no. We say wrote. Okay, right, wrote. Okay, so we have that. Be careful with that, people, please. Okay, the other rule says that if the verb ends in Y, we turn the Y into an I, and then we're going to add ed. For example, we have cry becomes cried. We have fried becomes fried. Okay, we have another one. Okay, this one. Oops. Flight. Okay, fly. What's the correct form in simple past, people? Fly. What it says the rule? ¿Qué dice la regla? We're going to eliminate the Y. We pour it I and ED. Flight. Like this. Flight. Okay, that's what we have here. Those are the rules. Esas son las reglas. Okay. Then we have what? The irregular verbs. In the irregular verbs, okay, it says here that any verb that does not add the ed or d, its past tense form, it's considered as a irregular verb. Ok, ¿qué nos está diciendo acá? Que todo aquel verbo que no se le agrega una ed o una d en la forma del pasado es considerado como un verbo irregular. Okay, so it says that the word irregular makes it sounds like these verbs are rare. Cuando nosotros estamos diciendo que son irregulares, a veces sentimos que son raros, ¿verdad? Pero no. But you see them in all the time in writing in a conversation. Ustedes lo pueden ver en cualquier lado, en cualquier conversación y no son raros. Se les llama irregulares porque no van con la ed o con el t. So that means that they change. Okay, they change it. Ellos cambian. For example, we have the irregular verbs include go, went. So, aquí es porque yo no puedo decir go it. Okay?
El is, el verbo to be, es considerado como un irregular verb, pero aquí me falta una forma. Ok, el is. So it becomes was. El are in a simple past, what it is are people. If is Where. was. It's Where. where. Very good. Swim, nadar. So we're going to say swam. No me vayan a poner swimming. Okay? Es un verbo irregular. Swim, swam. Okay? Drink, drank. Y nosotros decimos, me tomé una taza de café, dice. Esta mañana me tomé una taza de café. Me tomé una taza de café. ¿Cómo diríamos eso? ¿Ah? Me tomé una taza de café. Lo pueden escribir acá. I drank a quick coffee. Ok. But write it down. Escríbamelo. Vamos a ver. Me tomé una taza de café. Ya puede ser aquí o me lo pueden escribir acá. Voy a eliminar esto. Me tomé una taza de café. Ok. Escríbanme eso acá. Me tomé una taza de café. O bebí una taza de café. En mi vacación, en mi última vacación o en mi vacación, nadé en Amapulapa. ¿Cómo diría eso? ¿Cómo diría eso? Dos opciones le he dado, la del café y la de nadar en Amapulapa. Escríbanlas, escríbanlas. Vamos a ver quién las escribe bien. Solamente con lo que ustedes tienen, la base que hemos visto, solamente eso, no les hemos pasado a otra cosa. I drank a coffee. Me tomé una taza de café. I drank a coffee. I drank a cup of coffee. Very good. Yo nadé en Amapulapa en mis vacaciones anteriores. Veamos, veamos, veamos. No importa si se equivocan, chicos. Ahí déjenmelo allí. Y ustedes, o si identifican el error, corríjanlo, ¿verdad? I drank a cup of coffee. In my last vacations, I swam in Amapulapa. Okay. Sophie, can I ask you a question? Yeah. ¿Por qué me le cambió el in por el on? So I'm not sure for the preposition yet. It was correct, the previous one. Okay. And the other in, it's correct. Yes, in Amapulapa. Okay. Yep. I swam in Mamapulapa on my previous vacation. All right.
Okay, very good. Perfect. All right. So we have the irregular verbs. Ahí tenemos los verbos irregulares. Okay, after the irregular verbs, we have more examples. She made a very delicious cake. I broke a window. I got an excellent grade. Okay? Okay. Very good. She made a very delicious cake. I broke a window. I got an excellent grade. What's going on here, people? ¿Qué pasa aquí? Lo que ustedes se tienen que poner en mente es el orden de las palabras. ¿Ok? ¿Cómo vamos a decir esto? ¿Cómo vamos a decir lo otro? Entonces vamos a tener el orden de las palabras. Ok. In simple past, we have this. We have positive, negative, and questions. The positive one is this. I made a cake. Okay? That is the positive. You can write here a regular verb or irregular verb. Okay. In the negative form, as I was explaining before or yesterday, we're going to use the auxiliary did not or didn't. Okay? But remember that we are going to use the verb in the base form. I didn't make a cake. Let's look at this one. I didn't make a cake. Huh? I make a cake. This one here is in past form, the verb, but in this case here is an base form, the verb, because we have already the auxiliary in past form. Okay. Now, when we have a yes, no question, we are going to start with the auxiliary did. Did she play tennis last month? Okay. So in this case, we have the verb also in the base form. Look at this. We have the verb in the base form when we use a negative sentence or when we have a question. Okay? So that it is. And here, for example, let's look at this one. Okay, I have this. He ate a slice of cake. What it would be, first of all, let's make a, first of all, let's put it in a negative form, and then let's create a question. Okay, I would copy this. He ate a slice of cake. Let's put it here. This one. He ate a slice of cake. Let's put this in a negative form and a question. A yes, no question. You can write it down here. You can put it down here. He ate a slice of cake. What it will be the negative form and what it will be the question of that statement that we have. In past, of course. In past. En pasado, en pasado. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían las formas en pasado? He didn't eat a slice of a cake. He didn't eat a slice of a cake. Okay. I will write it down. He didn't eat. Okay. He didn't eat a slice of cake.
Like this. Like this. ¿Qué me dicen? The verb eat, teacher. Very good. We put it in what? We put it in the base form. Okay? Eat. Like this. Now it change. What about the question? ¿Qué pasa con la pregunta? ¿Cómo sería una pregunta? Yes, no question. Did he Nice one. Ajá. Vale, dígamelo, yo lo voy a escribir. Did he? Okay, did he? I'm sorry? Did he? Eat, and the rest, right? Uy, I made a mistake here. Later I will change. Did he eat a slide of cake? Okay, like this. And we have to put the question mark. Remember to use that. Si su pregunta no lleva el signo, no es pregunta. Did he eat a slide of cake? Miren acá, de todo esto, tenemos acá las tres formas en las que nosotros podemos realizar el simple past. Questions. Preguntas hasta acá, chicos. Sean honestos. Questions. Teacher, is slice or slide? Oh, sorry, I made a mistake. Slides. I made a mistake. First of all, it was with an F. Thank you, Sophie. Slides. Slides of cake. I'm sorry. Okay. Questions about the simple past. Preguntas acerca del pasado. Para eso se trata este repaso. Dígame. I can use the did in the affirmative. In some cases, right? For example, is correct. I did homework. Sí. Okay, look at this one. Your sentence in present, it says, I do my homeworks. My homework. I do my homework, you say. What's your verb? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Do. Do, of course. Okay, so what is the simple past of do? Did. Did. So I say, I did my homework. So I'm talking about the action. Since it is the action, is this one. What it would be the question for this sentence? ¿Cuál sería la pregunta? Did I do my homework? Okay. Sorry, what's going on? Did I do my homework? And that is what I explained you yesterday. Y eso era lo que les estaba explicando el día de ayer. ¿Ok? Les estaba explicando que did acá es el auxiliar y do es la acción. Entonces, por eso ponemos esto acá. Of course, que podemos poner el did acá. Y está en positivo porque es la acción. Entonces, si yo no le pongo el did, ¿cuál va a ser mi acción? No voy a tener ninguna acción, ¿verdad? Entonces, por eso ponemos aquí. Did you do, did I
Did I do my homework? No puedo decir did I did my homework, ¿verdad? Porque estamos hablando en pasado. Y ya tenemos el auxiliar did acá. That is the question. That makes the question. Did, it can be here because it is the action. Okay? The action, it was in present with do, so the past of do is did. Okay? And in a question, did is the auxiliary and do is the action. Okay? Am I clear, Ivania? ¿Me entendió, Ivania? ¿O me quería hacer otra pregunta? Ok. Teacher, Ivania says that if we can say he did me a favor. He did me a favor. He made me... yes, it could be possible to say that. But don't you think that it feels like weird? ¿No lo sienten un poco extraño? Porque la opción correcta es, can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Okay. Sí se puede, but he made a favor. Sí se puede, pero se escucha raro. Pero sí está bien porque la acción está en presente y lo está analizando y está diciendo, él me hizo el favor, dice. He did me a favor. Aunque se escucha raro, pero está bien. Let's see here. Yes, he did me a favor, but do a favor is the correct one, okay? Decir, hacerme el favor, do a favor es una manera correcta, es una frase que se utiliza. Do me a favor, you say. So, do me a favor. Sí, lo podemos decir de esa manera, no hay ningún problema. Solamente que ahí, si usted está reportando algo en inglés, ya cuando sea un report, ya cuando sea un reporte, como lo decimos, ahí va a cambiar la forma. Entonces se le da otro sentido. ¿Ok? Podría decir, I asked for a favor and he did it. Yo le pregunté y él lo hizo. ¿Ok? Sí lo podemos decir did. ¿Ok? Pero se escucha un poquito raro, pero sí lo podemos decir. No hay ningún problema. Teacher, ¿y para qué usamos el done? ¿El qué? ¿Done? ¿Cómo, Sophie? Sí es que no me acuerdo en qué. Ay, ¿Como en negativo? No, es D-O-N-E. D-O-N-E. Ajá. Ok. Sí existe, ¿verdad? Sí existe. Do es en la base form. Ajá. Ok, esa es la forma base del verbo. Estamos ahí. Do. Después el pasado de do, ¿cuál es el pasado de do? Did. Ajá, entonces nosotros tenemos did. Ese es el pasado. Y el don't lo van a ver en el past participle form. Lo van a ver en el present perfect. En el presente perfecto. Entonces, pero aquí se ocupa de esta manera, Sofía.
Por ejemplo, yo no he hecho mi tarea. Mire. Y utilizamos un auxiliar acá que es el have. Entonces así, I haven't done my homework yet. No he hecho mi tarea ahorita o por el momento. Sí. No me acordaba que era de Sí, es el eso. past participle form of the verb. Sí, Ajá. es el pasado participio. Entonces sí, lo tenemos así. Ok. More questions? Okay, let's look at this one. We're going to practice and we're going to mention the negative and questions for the form of the statements below. If I say, Luis took a shower, what it will be the negative form, and I will mention some of you because today there are a few of you. What is the negative form of Luis took a shower? Wendy Maribel. What's the negative form? Luis took a shower. Negative form. Luis didn't take a shower. Okay, perfect. The question, Mariana de Jesús, the question. Did Luis take a shower? Okay, one more time. Mariana. Did Luis take a shower? Did Luis take a shower? Ah, very good. Okay, the next one. She had a baby. Merlin, negative form. She had a baby. She didn't have a baby. Ah, perfect. What's the other twin? ¿A dónde está la otra gemela? Ajá. Allison. Question. Did she have a baby? Excellent. Very good. Okay. Tanya made a cake. Negative form. Evelyn. Negative form, Evelyn. Tanya didn't make a cake. Made or make? Make. Ah, okay, perfect. Sadi, question. Did Tanya make a cake? Excellent. Okay. William, negative form. My brother rode her, I'm sorry, there is a mistake. His bike to work. My brother rode his bike to work. Okay. William, what's the negative form? My brother didn't work. My brother didn't ride. No. Road. I forget. Road. Ride. Okay. My brother didn't ride her bike to work. His bike. I made a mistake there. His bike to work. Okay. Okay, thank you. Perfect. Very good. Help me, please. Juliana with the question. Did my brother ride his bike to work? Excellent. Very good. Okay. Let's say 2 sentences about your last vacation. Let's say 2 sentences about your last vacation. Digamos 2 oraciones acerca de sus vacaciones anteriores. Your last vacation. Tell me, you can use negative or positive sentences. 2 sentences, please, Ivania, for your last vacation.
sentences for your last vacation. Two sentences for your last vacation. ¿Qué me pueden mencionar acerca de sus vacaciones pasadas? Two sentences about your last vacations. In my vacations, I did all the activities that I have done since I was a little. And it is to enjoy it. I went to Las Tunas Beach. Okay. The pronunciation of a word that you say, la pronunciación de una palabra que me dijo since no existe, es since. Okay? Since. All right, very good. Perfect. Help me please, Ludwig, two sentences about your last vacation. What did you do in your last vacation? What did you do in your last vacation? Well, last summer I went to a trip with my friends, and we visited a lot of cool places, and we tried a lot of food I hadn't tried before, so it was cool. It was nice. Okay, very good. Two sentences about your last vacation. What did you do in your last vacation, Henry Ricardo? Okay. Questions? Any questions, people? Es el tiempo que ustedes me pueden hacer preguntas. ¿Qué no han entendido? Lo pueden hacer. Preguntas acerca del tema o de los que hemos visto en clases. Entonces los verbos que lleven ed son regulares. Sí, Margarita, esos son regulares. Gracias. Ok. Voy a dejar de compartir unos segundos y necesito que me muestren lo de la tarea. Vamos a ver. Acá. Sophie, give me a number from 1 to 26. From 1 to 26. 17. 17. 17 it is, according to my list. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 16, 17. Mariela Lisette. Mariela Lisette, can you show us your homework, please? Nos puede mostrar su tarea. Vamos a ver. Mariela. ¿Está ahí, Mariela? Bueno, se ha ido, ¿verdad? Alguien que quiera mostrar su tarea para ver si está bien lo que ha escrito, lo que han escrito, si está correctamente, tiene coherencia lo que ha escrito. ¿Alguien que desee?
Bueno, entonces, si no hay preguntas o dudas, comentarios, yo voy a terminar la clase hasta acá, porque, bueno, nadie me dice nada. Teacher, tengo una pregunta, pero sobre el was y el where. Ah, pregunte, Sofi. Vaya, yo lo uso en canciones, yo no sé si se está equivocado, que no es la gramática de los gringos, pero cuando usan... En canciones. Ajá, cuando usan como wish, I wish, o Ok. if, cuando se refieren a Vaya, I. no están equivocados, Sofía. Vaya, vamos a aclarar algo primero. Quiero que me entienda esto, vaya. Cuando usan I, bueno, cuando se usa I es was, ¿ya? Normal. Pero en ese tipo de frases yo hice como I wish I were, ajá, eso. Usted sabe, usted escucha. Aquí está. Primero, Sofía, las canciones siempre van a ser letras informales. Es un lenguaje informal. Gramaticalmente, lo que usted me dijo, no sé si puede ver ahorita, porque yo ya no puedo ver si está. ¿Sí puede ver? Sí. Va. Ok. Usted dice sí. Va. ¿Cuál es un deseo que usted tiene en estos momentos? ¿Qué desearía usted? Regresar a dormir. Deseo dormir, dice. Ok. Ay. Ups. Vaya, o digamos, deseo estar en casa, decimos a veces. Así. Deseo estar en casa. ¿Verdad? Ajá. Vaya, entonces usted dice, la teacher Erika se equivocó. Porque no, estamos diciendo un supuesto. Bueno. La teacher Erika se equivocó porque puso where y con I siempre va was, decimos. Esto en inglés se llaman wishes and regret. Es una parte de la gramática. Cuando nosotros tenemos un wish y un regret, cuando deseamos algo o nos arrepentimos de algo, es le llamamos una situación hipotética, porque nosotros ya no podemos hacer eso en el momento, ¿verdad? Entonces, en la gramática y en la canción que usted vio, son clauses, son clausos. Entonces, en ese caso, el where se utiliza para el I. O sea, que se va a utilizar para todo, para instead of poner el was, vamos a utilizar where, perdón. Was instead of where. ¿Por qué? Es una regla que ellos tienen gramaticalmente y no está incorrecta. Porque la situación no se puede dar al instante. Son como casos hipotéticos, vaya. Son casos hipotéticos. Por ejemplo, ustedes lo van a ver en gramática. Se llaman hypothetical situations. Situaciones hipotéticas. No han ocurrido. Por ejemplo, que yo le pudiera decir, what would you do if you were the president of El Salvador? ¿Qué haría si usted fuera el presidente de El Salvador? O la presidenta de El Salvador. Entonces, en ese caso, es una situación hipotética. What would you do if you were the president of El Salvador? ¿Qué haría si usted fuera el presidente de El Salvador? Entonces, es una situación hipotética y nosotros le llamamos hypothetical situations y a eso en inglés se le llaman conditionals, las condicionales. Y en las condicionales se ve la 0, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta condicional. Entonces, en la canción no está malo. I wish I were, deseo ser rico, dijera usted. I wish I were rich. Ya entiendo. Sí, yo le preguntaba porque era como, hombre, si la gramática dice esto y porque ellos escriben así. No. Incluso hay una canción
Yo no sabía esa regla de gramática, yo no la sabía. Es una regla ya un poquito avanzada. Ah, ya. Ustedes la ven ya cuando van al avanzado o al intermedio alto, si no me equivoco. Ah, ya. Y en gramática que se ve eso. Se llaman real conditional. Hay unas que se llaman real condition y otras que se llaman unreal conditions. Situaciones irreales. Por ejemplo, yo le hago otra pregunta. ¿Qué haría si usted se encontrara $1 millón en la calle? Esa es la condicional en la que se usa el futuro. ¿verdad? Ajá, exacto. What would you do if you found a $1 million o $1 million? Okay. Son condicionales. Ya entiendo, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene más preguntas aparte de Sofía? Teacher, I have a question. Yes, Ludwig. Pero no tiene nada que ver con la temática. Fíjese que yo ayer que usted publicó la lista de lo del oral quiz del martes. ¿No parece usted? No, sí aparezco, pero la cosa es de que estoy confundido con la hora en que me toca porque yo soy de los últimos de la segunda jornada que usted puso en el listado, pero ya aparezco que tengo a las 10:03, pero yo estoy debajo de mis compañeros que van que les toca a las 11. Ah, bueno, déjeme ver eso. Les toca a las 10:03, entonces no sé a qué hora llegar. Déjeme y corrijo eso en estos momentos, Ludwig. Gracias por decirme eso. ¿Alguien más? Espérame, quiero ver. Ahorita lo corrijo, Ludwig. Sería el 3. A las 10 le aparece a usted, ¿verdad? Sí, sí, correcto. 10, 3 y... ¿Y a quién más? ¿Usted está en la primera o en la segunda, Ludwig? En la segunda. En la segunda. Ah, sí, aquí está. Está mal. Está mal, es a las 11:45. Sí. Lléguese a las 11. Sí, 11:45, Ludwig. A esa hora me tocaría estar ahí, ¿verdad? Ok. 11:45, ya voy a corregir lo demás. Lo de Fátima. Bueno. Fátima Beatriz. Sí, había otros dos compañeros, creo que también. Sí, ahorita ya lo corregí. Ya se los voy a volver a subir. Ok, le agradezco. Gracias. No, gracias a usted por la observación. Okay. Ya lo corregí. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Dudas, comentarios, quejas? Una pregunta. Dígame. ¿Verdad que el listado no lo ha publicado en el grupo de Facebook? ¿O sí? ¿Cómo no? Es que a mí no me parece. Ya voy a buscar bien, gracias. Sí, de hecho ahorita Ludwig por eso me estaba diciendo. Lo subí el día de ayer. Ya está publicado, sí, ya pueden revisar ahí. Siempre se llevará la rúbrica. Siempre la misma rubriquita, que no se les vaya a olvidar. Llévenme la mía, no me lleven la de Roberto, por favor. Imagínense, el día de ayer yo les dije que se conectaran sus compañeros, ¿ok? Y pues, bien poquito se conectaron el día de ahora, ¿verdad? Imagínense si viéramos, perdón, Ivania. ¿Cuáles unidades se valoran, chicos? ¿Cuáles son las unidades que vamos a evaluar? 9, 10 y 11. No, a la 12. ¿O no? Ah, la 12. No hemos visto la 12 todavía. Pero a la 11. 9 y 11. 9, 10 y 11, exacto. 9, 10 y 11.
Ya eso ya también está allí, se los he puesto en el, bueno, cuando ustedes descargaron el syllabus, ahí estaba. Así que voy a volver a hacer la publicación nuevamente de la lista porque había cometido un errorcito ahí, pero ya lo voy a subir nuevamente. Vaya, chicos, ya de acá solamente nos va quedando la unidad. Quiero ver. 12, 13 y 14 y con esa concluimos. Y luego solamente nos queda la evaluación de esas 3 unidades y luego nos queda la evaluación de el libro. Y con eso vamos a culminar lo que es el inglés. Por eso yo les pregunto a cada instante si ustedes tienen preguntas o comentarios que quieran hacer respecto. Yo estoy abierta para contestarles las preguntas. Si no la tengo en el momento, la respuesta, con mucho gusto yo se la estoy, ¿verdad? Pero ahí está. Ya está ahí en Facebook. Nuevamente actualicé la hora. Ya está ahí. Y bueno. Entonces voy a llegar hasta acá. Los veo el día martes a las 8 en punto, a los que les toca a las 8. Y vamos a respetar. Yo voy a tener un listado conmigo con la hora que a cada uno de ustedes les corresponde. Si a usted no le corresponde o llega tarde y quiere que lo evalúe, por ejemplo, le toca a las 8 y llega a las 11 o a las 10 para que lo evalúe y no le corresponde a esa hora, se va a tener que esperar hasta que evalúe a sus compañeros y va a ser la última persona que voy a evaluar. ¿Ok? Si usted tiene inconvenientes, porque ya se fijaron que el clima no está bien el día de ahora o pasase algo, por favor, notifíquemelo a mi correo. Un correíto que me pueden mandar ahí, mire, teacher, me sucedió esto y lo otro, pero notifíquemelo. ¿Ok? Los imprevistos también nos pueden pasar, pero también hay que notificarlos, ¿verdad? Ahí está la presentación también en el campus. Ahí está la presentación de lo que tuvimos ahora. Ahí están los verbos regulares y irregulares. Los ejemplos que yo les di. Ahí lo acabo de actualizar también. Así que por favor lo puede leer usted allí, ¿verdad? Gracias por su asistencia. Les agradezco mucho. Nos vemos el día martes en la U, por favor. Cuídense todos y todas. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. The same to you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.